Señores y señores, comunidad universitaria, muy buena tarde. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, de la División de Contaduría, del doctorado en Estudios Fiscales, la maestría en Estudios Fiscales y la maestría en Finanzas, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar titulado Los retos del comercio exterior en tiempos de pandemia. Y para dar inicio formal, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos la presencia del doctor Eduardo Castañeda Chávez, director de EB Globe y S Consultora. Y como moderadores de este evento nos acompaña la maestra María Guadalupe Aguirre Guzmán, alumna del doctorado en Estudios Fiscales, y el doctor Antonio Sánchez Sierra, coordinador del doctorado en Estudios Fiscales. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas y inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando escriban en nuestra red social en el chat de Livestream. De igual manera, les anunciamos que pueden consultar en webinars.qcea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejamos en el uso de la voz al doctor Antonio Sánchez Sierra. Gracias y nuevamente agradecemos a CTA por todas sus atenciones y por el enorme trabajo que realizan en pos de llevar a cabo estos webinars en beneficio de toda la gente del DEFIS, de la maestría en estudios fiscales, de la maestría en finanzas, de la división contaduría y sobre todo también el enorme, invaluable apoyo de los alumnos, que es el doctorado. Y quiero presentar brevemente a nuestros moderadores de este día, que debuta pues como principal moderadora la maestra María Guadalupe Aguirre Guzmán, quien hará la presentación formal, doctor Eduardo Castañeda Chávez. Le suplico que en esta ocasión los alumnos, las nuevas generaciones, son las que vienen haciendo y empujando fuerte y de nuestra parte tienen todo el apoyo. Y voy a ceder el uso de la voz a la alumna del doctorado en Estudios Fiscales, María Guadalupe Aguirre, quien hará la presentación formal y curricular del doctor Eduardo Castañeda. Queda con ustedes y esta es su casa, doctor Eduardo. María, adelante, por favor. Gracias, doctor Antonio. Buenas tardes a toda la comunidad universitaria y al público en general. Sean todos bienvenidos. Hoy en día nos encontramos frente a uno de los retos más grandes. Estamos adecuando nuestros sistemas y nuestras estructuras. Y como respuesta a estas necesidades, tenemos la posibilidad de acceso a esta nueva modalidad, los webinars, medios accesibles y al alcance de todos, gracias a las herramientas de esta nueva era de la tecnología. No existen fronteras para seguir creciendo como personas y como profesionistas. A nombre de la Benemérita Universidad de Guadalajara, del doctorado en Estudios Fiscales y del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, le agradezco al doctor Eduardo Castañeda por brindarnos su tiempo, sus habilidades y sus conocimientos. Él cuenta con una gran trayectoria. Como muestra de ello, hago mención de una breve reseña. El doctor Eduardo Castañeda es licenciado en Asuntos Internacionales por la Universidad de Guadalajara, maestro en Comercio Internacional y doctor en Administración por la Universidad del Valle de Atemajac. Actualmente es director de empresas como S Consultora y EB Globe, así como Expo Mexa Corporation SADCB, en las cuales imparte cursos, asesoría y consultoría a pymes en proyectos de exportación e importación de bienes, comercialización de proyectos internacionales, así como importaciones a Asia y Europa, y exportación de muebles a Estados Unidos. Ha sido galardonado al mérito como evaluador estatal a la exportación Jalisco durante los años 2012 a 2019 y como evaluador nacional a la exportación de 2016 a 2019. Fue subadministrador de la aduana de Guadalajara y jefe de aduana en Puerto Vallarta. En la docencia es catedrático en diversas casas de estudios del estado de Jalisco, ITESO, UNIVA, VM, La Salle, UDG,
Escuela Bancaria y Marista, por mencionar algunas. Como asesor e instructor de capacitación a municipios sobre exportación, destacan sus apoyos en Retos Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, así como en Saltillo, Oaxaca y Monterrey. Finalmente, en el ámbito internacional, destaca por su participación en el Foro Mundial de Negocios realizada en Nueva York, transmitida a 27 países. Cuenta con un diplomado de negocios con China, sobre el cual versa nuestro tema central del día de hoy: los retos del comercio exterior en tiempos de pandemia. Como pueden ver, su experiencia es amplia y vasta. Ratifico nuestros agradecimientos al doctor Eduardo Castañeda. Les recuerdo que para registrar sus asistencias deben hacerlo mediante el chat y la liga de acceso. Durante la sesión vamos a estar tomando nota de sus dudas, cuestiones, y al final de la sesión habrá una ronda de preguntas. Si por cuestiones de tiempo se nos acota, tengan la certeza de que encontraremos los medios adecuados para transmitirles sus cuestionamientos y retroalimentación. Pues sin más preámbulo, le cedo los micrófonos y cámaras al doctor Eduardo Castañeda. Muchas gracias, doctores, coordinadores, y muchas gracias, Guadalupe, por ser este vínculo de la invitación. La verdad que yo me encuentro muy contento por dos razones fundamentales, y la primera de ellas es por ver que una alumna esté haciendo sus pininos en esta mediación, y por otra, estar en la máxima casa de estudios del país, y de la cual pues yo soy egresado, ¿no? Entonces, el gusto es doble. Entonces, sin mayor preámbulo, y si me lo permiten, voy a compartir la presentación con la cual vamos a trabajar el día de hoy. Pues el tema como tal es un tema muy extenso, y bueno, pues trataremos de acotarlo lo más que se pueda. Es importante que consideremos que es un tema de moda, ¿sí? Es un tema de moda. Sin embargo, no por eso quiere decir que de alguna manera dejará de ser importante por mucho tiempo, ¿sí? Cabe señalar en lo que se comparte, díganme si ya se comparte la presentación. Sí, doctor, ya la vemos. Perfecto. Entonces, el tema como tal, les decía, reviste de una relevancia significativa, y bueno, pues pensando en esta charla, en esta plática, visualizaba algunos aspectos a considerar, y lo primero es que ustedes puedan tener claridad sobre lo que pasa de manera interna y externa, que pueda tener repercusiones directas en el comercio exterior. Pero lo más importante, y así lo visualizo, es no nada más que sean enunciativas, sino que también a ustedes como emprendedores, como empresarios, como estudiosos, tengan las habilidades para tomar decisiones. Yo soy un convencido de que nuestro país se mueve a partir de las unidades de negocio que nosotros generemos. Entonces, yo como empresario siempre me gusta saber lo que pueda afectar pues, en los negocios, ¿no? Entonces, ese es aparte de ser el objetivo, pues es el gran reto, ¿no? Es poder transmitir con ustedes todo aquello que pueda generar estas herramientas materiales para que se pueda tomar la mejor decisión para poder exportar o importar, ¿no? Bueno, miren, el comercio exterior es una actividad pues muy importante para el país. Sin embargo,
dicho sea de paso, se ha visto mermada por este fenómeno. Yo no voy a platicarles sobre el tema de la pandemia, porque pues para eso hay otros panelistas y paneles de expertos. Yo les quiero hablar todo aquello que va a afectar, ¿no?, directa o indirectamente para el comercio exterior, para los que ya lo hacen y para aquellos que pensaban hacer negocios. Y no me refiero a estos negocios COVID que de repente llegan a las oficinas de nosotros y dicen, ahora quiero importar cubrebocas, ahora quiero importar termómetros digitales. No me refiero a esos, que no estoy en contra de ellos, me refiero a todo lo que engloba el comercio exterior y que de alguna manera, seguramente, después de esta plática, a muchos se les ocurrirá hacer algo interesante, tanto para exportar como para importar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es entender lo que pasa allá afuera, que puede repercutir inmediatamente en el comercio exterior. Si nosotros ubicamos de manera significativa lo que está pasando en materia de salud, pues nos estaríamos dando cuenta pues que ya está rondando la enfermedad muy cercana a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestros conocidos. Y entonces ese tema definitivamente está golpeando al comercio exterior, ¿no? Entonces, de repente escuchaba que si se fue, si este virus fue generado en un laboratorio, que si de repente fue a propósito de China. Miren, ni siquiera yo me voy a permitir hablar de eso. Yo tengo una propia concepción de esta epidemia, pero centrémonos en lo que realmente nos va a ocupar. Se presume, pues, que por parte del Fondo Monetario Internacional, pues ya tocamos fondo. Ya tocamos fondo y parece que esta curva del fondo, pues no va a tener recuperación pronto. Y quise iniciar y tener este punto de partida con ustedes por lo siguiente. Creo que en las fuentes que ustedes puedan consultar, tanto del Banco de México, tanto organismos internacionales, se van a dar cuenta que México prácticamente tendrá una caída en la economía del menos 9%, ¿no? Y ahora que la maestra Guadalupe platicaba de China, yo les diría, vean esos números de China y también puse a India. Si ustedes los observan, pues prácticamente este año ha tenido algunos crecimientos trimestrales, pero seguramente cerrará con un crecimiento del 1.9. Pero ¿quién crece en este año, ¿no?, de pandemia? Pues China lo hace. Pero si observan la última columna, van a observar que el crecimiento para el 2021, para el caso de China, será del 8.2%. Ojo, en el 2021, China crecerá al 8.2%, lo cual te habla ya de entrada de un país bastante atractivo. Que hay muchos mitos y los podremos abordar a continuación, está bien, ¿no? Pero económicamente se demuestra la magnitud que tiene esta economía, ¿no? Entonces, de entrada vemos un escenario no muy halagador, pero pues es algo que de alguna manera ustedes y yo y todo el mundo ya lo tenía con pleno conocimiento. Pues vámonos con uno de los principales retos que tenemos y es el tema electoral en Estados Unidos, ¿sí? El tema electoral en Estados Unidos es uno de los retos más importantes que debe sortear México en cuanto al comercio exterior y por una razón muy importante. Para México resultó algo que no esperábamos, por ejemplo, donde en las últimas encuestas, voy a presentar la última que hace el New York Times el día de ayer todavía, donde se demuestran los puntos que lleva arriba Joe Biden.
Y esto es por lo siguiente, porque siempre creíamos que Donald Trump había sido una figura fuerte en estas elecciones y parece que está perdiendo fuerza y no sabemos si le vaya a alcanzar. Me encantaría hablar de este tema electoral, pero me voy a limitar nada más al tema del comercio exterior. Y debo decirles algo en cuanto a Donald Trump desde el comercio exterior. Vimos que era una persona que probablemente iba a estar en la cuerda floja por parte del Congreso para hacerle juicio político y no fue así. Salió bien librado. Es decir, este impeachment que todos creíamos que era justamente la oportunidad para que la oposición tomara lugar, no fue así. ¿Cuál es la conclusión? Que vemos siempre un Donald Trump fortalecido. Es decir, tiene una forma en la cual nunca va a demostrar debilidad. Sin embargo, señores, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría si Donald Trump sigue todavía en el poder, ¿no? Vamos con el primer caso hipotético. ¿Qué pasaría si seguiría Donald Trump en el poder? Bueno, el primer reto es defender nuestros intereses en relación a muchos sucesos y eventos y productos, ¿no? Siempre se nos ha criticado que nosotros hemos generado un déficit en cuanto al comercio exterior con Estados Unidos, pero también han existido históricamente conflictos comerciales, ¿no? Recuerden el caso del atún, el caso de los camiones, ¿no? Con los Teamsters, el caso del azúcar, de los tomates, de los dulces por el tema del plomo. Y también recuerden el tema del acero y del aluminio. Y ojo, señores, el tema del acero y del aluminio, este sí ha sido uno de los temas en los que Donald Trump ha puesto el dedo en la llaga, ya que nos ha puesto los aranceles. ¿A qué quiero llegar? Esto es lo que vendría con Donald Trump. Todavía tener, por ejemplo, un as bajo la manga para cuando así lo desee, subir los aranceles. Esto es algo que puede pasar. ¿Cuál es el reto? Tratar de defender nuestros intereses y de nuestras empresas y que no se tomen decisiones viscerales, ¿no? Como normalmente suele hacer. Siguiendo con este escenario que probablemente puede suceder, si sigue ganando Donald Trump estas elecciones de noviembre, seguramente va a reavivar otra vez el tema del acero y del aluminio. ¿Y por qué lo digo y lo vuelvo a reiterar? Porque esto fue uno de los hechos más importantes para el comercio de México. ¿A qué me refiero? Porque ellos argumentan bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial que la nación, con el pretexto de salvaguardarla, pueden imponer aranceles y pueden tomar cualquier decisión que así les convenga. Entonces, amparándose bajo esta sección, señores, en cualquier momento pueden subirnos los aranceles con Telecán o con Temec. Lo han hecho y lo podrán seguir haciendo. Entonces, mucha atención con este tema del acero y del aluminio, porque afecta directamente a los intereses de Estados Unidos. Ahora bien, ¿no quieres que hablemos de acero y aluminio? Vámonos a otro tema que tiene que ver también con el Telecán o Temec o en particular con el candidato ahora Donald Trump, ¿no? El tema de los tomates o de los jitomates, ¿no? Este es un tema y también una de las conclusiones que desde mi punto de vista puedo sacar es que el tema del Telecán o Temec es una cuestión electoral y política, ¿sí? Y así lo tendríamos que ver. Entonces, con tal de favorecerse a través del electorado, el presidente de Estados Unidos seguirá utilizando como moneda de cambio el subir, el bloquear, el poner barreras arancelarias.
lo cual evidentemente no nos da una certeza jurídica. Y en ese sentido, el reto más importante es entender que el Tratado de Libre Comercio, en particular el TEMEC, es un tema político, ¿sí? Muy bien. Este es un ejemplo de algo que me gustaría que visualizáramos. Cuando Estados Unidos consideró que sentía amenazada su economía, es entonces que subió los aranceles al acero del 25% y al aluminio del 10%. Por la historia del comercio exterior, por primera vez o de las pocas veces de la época moderna, me tocó ser testigo de cómo México y el equipo de comercio hizo una jugada interesante, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Subió los aranceles a las importaciones de productos de Estados Unidos. Uno de los retos, entonces, señores, en el comercio exterior es jugarle al tú por tú a Estados Unidos. Y alguien dirá, oiga, doctor, pues eso es de locos, eso no podemos hacerlo, ¿no? Pues es Estados Unidos. Yo creo que sí se puede. Y les voy a decir por qué. Porque ya lo hicimos. ¿Por qué he estado hablando del acero y del aluminio? Porque ya le subimos nosotros, como una contraofensiva, le subimos los aranceles a productos que importábamos de Estados Unidos. ¿Quieres verlo? Ahí lo tienes. Whisky 25%, quesos, manzanas, ventiladores, muebles de metal, arándanos, lámparas. Y algunos dirán, oye, pero pues eso qué, ¿por qué subirle a los quesos? ¿No? ¿Por qué subirle a los barcos de motor? ¿Qué relevancia tiene? Súbele algo que le duela al gobierno norteamericano. Señores, esto es algo que le dolía a la economía norteamericana. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque esos productos justamente eran producidos en regiones, estados, donde los votantes tenían una afinidad al gobierno norteamericano, en particular a Donald Trump. El whisky de Kentucky, Iowa con la cana, el queso de Wisconsin, manzanas Washington, etc. Es decir, ¿por qué no probar con este fortalecimiento de la soberanía en el comercio exterior? Lo podemos hacer. De que no lo hagamos, bueno, pues ese es otro tema. Pero este es un reto. Jugarle al tú por tú de una manera inteligente y apegado pues, a los tratados de libre comercio que tenemos, ¿no? Entonces, uno de los retos significativos es que si gana Estados Unidos, pues poderle de par a par en una parte legal que dentro de un panel bilateral de libre comercio donde se dirimen las controversias. Recuerden que tenemos una Organización Mundial de Comercio donde hay un organismo de solución de diferencias también. Y también seguramente habrá críticas en el sentido de decir, oye, pero pues Estados Unidos hace lo que quiere, la OMC pues es realmente un juguete de Estados Unidos. Bueno, pues para eso están las instituciones y tenemos que acudir a ellas. Puntos claves que seguirán siendo puntos en conflicto y en discrepancia es el tema de la inseguridad que se ha generado en algunos estados de la Unión Americana y que los atribuyen a nosotros, ¿no? Pero también quiero decirles algo, que hay un reto más importante, es el lento tránsito en las fronteras. Quienes hemos exportado a Estados Unidos, nos hemos dado cuenta que parece que es un calvario, ¿no? Es un calvario porque el tránsito en las fronteras es tortuoso. Y entonces esto no ha agilizado el comercio exterior. Entonces, son puntos en discordancia. Y otro de los puntos también es entender que si un día el presidente Donald Trump no quiere el TEMEC, va a hacer ese berrinche y va a hacer todo lo posible por salirse. Y alguien me dirá, oye, pero este es un tratado que ya fue firmado por los ejecutivos y aprobado por el Senado. Bueno, ustedes están viendo una imagen donde el primer día de su toma de protesta del Trans-Pacific Partnership.
Y esto es justamente uno de los caprichos que podemos enfrentarnos o podemos seguir enfrentándonos si es que gana Donald Trump. E inclusive, si nos vamos un poquito más atrás, Donald Trump ya tenía las demandas contra México, Canadá, Unión Europea, Turquía ante la OMC. O sea, era el colmo. Entonces, queremos seguir teniendo comercio con Estados Unidos. En cualquier momento esperemos una contraofensiva comercial. Ahora bien, ¿qué sucedería si gana Joe Biden? Pues prácticamente tendríamos seguramente dos elementos que considerar: el tema laboral y el tema de la reforma energética. Y si ustedes saben, uno de los aspectos que por ahí se generaron ciertas discrepancias en el tema, era el tema de los observadores o inspectores laborales, ¿no? Y que parece que no nos quedó muy claro cómo iba a ser esas visitas de inspección por parte de Estados Unidos para revisar si las maquiladoras y las empresas mexicanas realmente respetaban la ley del trabajo, ¿no? Y entonces, en este aspecto, si Biden gana, estos dos sean los puntales problemas. Y ojo en el tema energético, porque justo es uno de los aspectos que tenemos, un espacio como no muy claro, como no muy favorecedor dentro del Tratado de Libre Comercio. Al día de ayer, el Times declaraba que tenía 9 puntos porcentuales de ventaja sobre Donald Trump, pero lo más importante, y con esto termino del tema electoral, es tener plena conciencia de dos esquemas de trabajo diferentes. Por una parte, Donald Trump, que aunque él fue el impulsor, de repente, después de 8 rondas de renegociación del Telecan, surge el TEMEC. Biden no va a ir en contra del TEMEC, pero sí va a buscar que estos dos aspectos tengan una claridad. De lo contrario, seguramente pedirían un mejor trato en estos dos temas delicados para ellos, ¿no? Bueno, en esta textura tendríamos que decir uno de los retos más importantes, aprovechar miren, si hacemos un recuento del Telecan, el Telecan entró en vigor en 1994. A 2020, señores, era un tratado de libre comercio que obligadamente teníamos que mejorarlo, es la verdad, y no pasa nada. Y tenemos discrepancias, pues obvio. A mayor flujo comercial tenemos mayores roces comerciales, pues es lógico. Oye, pero no tenemos problemas con Japón, claro. El 90% de las operaciones que tenemos a nivel internacional las hacemos con el vecino país del norte. Es lógico y evidente que vamos a tener discrepancias entre ellas. Entonces, el reto es aprovechar el tema. El Telecan tenía 22 capítulos, ¿saben? 22 capítulos, TEMEC tiene 34. Y yo te quiero decir algo que me parece bien atractivo. El TEMEC está incorporando temáticas muy novedosas y que por supuesto también nos podemos ver favorecidos. Por ejemplo, un capítulo de textil, de vestido, cuando vemos que es una de las industrias más delicadas que tiene el país. Por ejemplo, viene un capítulo de temas aduaneros, cuando saben ustedes que es un punto bastante álgido en el comercio exterior y más para México, el tema aduanero, ¿no? Cuando hablamos de aduanas, todo el mundo se preocupa, ¿no? El comercio digital, pues es una de las alternativas que hoy en día tenemos que perderle el miedo. Todas las pymes que trabajamos de manera cotidiana, el comercio electrónico justo es una alternativa para este momento de pandemia. El tema laboral, por supuesto, y claro que nos afecta porque sabemos que sabemos lo que pasa en el tema laboral aquí en México. El tema del medio ambiente, pues es, por supuesto, es un tema que también es un tema actual. El tema de las pymes, el tema de la competitividad, los modelos anticorrupción. Entonces, es un tratado robusto, señores, que por supuesto, en estos capítulos
ofrecen una alternativa que no habíamos tenido en otro tratado. Por ahí ya con la Unión Europea habíamos avanzado algo, pero este tratado está previsto para aprovechar. Si alguien me dice, es que México se puso de modo, no voy a hablar de política, me encantaría, pero no es el foro. Aquí no voy a hablar si fue negociado que fuéramos el tercer país seguro para retener a los migrantes, que no voy a hablar de eso, me encanta y creo que sea algo de eso, pero no. En tema de comercio, esto es lo que tenemos que aprovechar, que hay un TEMEC bastante fortalecido. Sin duda alguna, ya de forma general, observo que la polémica se va a centrar en estos dos temas, en que Estados Unidos quería imponer inspectores laborales y por otra parte no le gusta el tema de los paneles de controversias. ¿Cómo funciona esto? Bueno, por ejemplo, si tenemos discrepancia para que nuestros camiones ingresen, o el chamoy ingrese, o la guayaba ingrese, o el aguacate ingrese a Estados Unidos, se conforma un panel trilateral con árbitros de los tres países y estos árbitros van a tener que resolver. El arbitraje está previsto en el TEMEC y si no nos ponemos de acuerdo podemos subir la demanda a la Organización Mundial de Comercio. Eso no le agrada a Estados Unidos, como no le agrada que no hayamos aceptado bien a bien la propuesta de inspectores laborales, ¿no? Bueno, si tuviéramos que aprovechar también el TEMEC, también debo decirles que hemos tenido algunos avances, como el tema del certificado de origen. Si alguien tiene conocimiento de esto, sabe que el certificado de origen es el acta de nacimiento de las mercancías. Esto permite gozar de preferencias arancelarias. Entonces, dentro del TEMEC ya se estipula que no necesariamente tiene que ser un documento en físico, sino que puede ser un documento electrónico. Pero también lo pueden realizar los importadores. Anteriormente, el certificado de origen lo tenía que hacer el productor y exportador, ahora también lo pueden hacer los importadores. Entonces, el reto es aprovechar esto que ya está. Bueno, otro de los retos del comercio dentro de este contexto de la pandemia también es, díganme cuántos de ustedes en sus empresas, en sus negocios, en sus empresas de consultoría, en sus asesorías, cuántos de ustedes proponen hacer negocios con Canadá. ¿Qué pasa con Canadá? ¿Por qué no lo volteamos a ver como un socio estratégico? ¿Sí? Nada más quiero que quede en perspectiva que Canadá es una potencia mundial, es una potencia respetada, progresista, es estable, pero nos hemos centrado, hemos sido monoexportadores. Todo el mercado de exportación va destinado al mercado norteamericano. Entonces, el TELECAN, el TEMEC, parece que es nada más con Estados Unidos y Canadá es un enorme mercado. ¿Cuál es el reto aquí? Vincularnos más con esta nación, ¿no? Bueno, siguiente reto que es algo impresionante lo que ha sucedido con este conflicto comercial, ¿no? Y es este conflicto comercial entre Estados Unidos y China, o China y Estados Unidos. Bueno, todo comenzó cuando en uno de los aeropuertos de Canadá detienen a una mujer donde no se sabe por qué la detienen, a petición del gobierno norteamericano, aun cuando estuviera en Canadá, y resulta que empieza a escalar la discusión y después nos damos cuenta que era la hija del director de Huawei, ¿no? De esta empresa telefónica importante en Asia, y entonces se empiezan a polarizar los conflictos y empiezan a subir de tono y se empieza a desgastar diplomacia entre estas dos naciones, ¿sí? Entonces, si no fuera por la pandemia, parece que hubo un periodo de impas, ¿no? O sea, se calmaron las dos naciones y después se reactivó el conflicto echándose culpas mutuas sobre si este virus había sido provocado en uno de los laboratorios de China y que si fue provocado para desestabilizar. Y tampoco me voy a meter de lleno en estas teorías de conspiración
¿Por qué no? Trataría de ser un poquito más objetivo y respeto quien así lo considere. Pero el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, señores, es un área que tenemos que aprovechar. Ahora bien, el conflicto está bien entramado, no está fácil. El conflicto de pasar de Huawei pasó a TikTok y ahora en la última semana, si mal no recuerdo fue la semana pasada, ya se amenazó con que ahora van sobre Alibaba, ¿no? Entonces, Huawei, ustedes lo conocen, es un imperio de la telefonía, que les iban a quitar el sistema operativo, que no iban a funcionar. Yo tengo mi propia historia con China y la verdad yo soy un enamorado de China. Entonces, cuando dicen que les van a quitar el sistema operativo, pues ellos lo pueden desarrollar y pueden hacer otra cosa, que van a quitar TikTok, pues van a hacer otra cosa, que van a quitar al gigante del comercio electrónico como es Alibaba. Pues me parece que muchos de ustedes conozcan o no de comercio, de repente quieren traer algo de Asia y se meten a esta página y de repente empiezan a hacer sus pininos. Es una enorme plataforma para hacer negocios, ¿no? Entonces, Alibaba, por supuesto, por ahí quienes les guste esto de leer las historias de éxito, podrán ver cómo el presidente, que ya se retiró de la presidencia de Alibaba, bueno, fue uno de los tipos que le tocó picar piedra, tanto en Harvard como en Asia, para crear este imperio de lo que hoy es AliExpress y Alibaba, ¿no? Que es un portal para comprar de Asia. Y por cierto, en el sexenio pasado hubo un acuerdo para que fuera el comercio a la inversa, también venderles a ellos, que más adelante platicaré, ¿no? Bueno, si quieren un poco de recuento, bueno, Estados Unidos puso aranceles a productos asiáticos y también China respondió de la misma forma. Es decir, señores, Estados Unidos es un motor mundial, es la más importante, la más pujante, la que compra nuestros productos, pero también es importante considerar que hay naciones que se le ponen al tú por tú. Evidentemente nosotros no tenemos la infraestructura para hacer eso, pero China ya lo hizo y también le respondió con aranceles, ¿no? Entonces, esto habla de que China, al tener este conflicto comercial que se sigue tensando, creo que uno de los aspectos a que los empresarios mexicanos tengan que hacer es aprovechar el espacio que pueda perder China y ver de qué forma nosotros podemos insertarnos en esta cadena de suministro, ¿no? Mucho se hablaba que muchas empresas asiáticas se iban a establecer en el país para después exportar a Estados Unidos. Hay que revisar algo que tiene que ver con las reglas de origen. Recuerden que las reglas de origen son las que permiten saber el porcentaje de insumos con las que fue elaborado un bien para que goce de esa preferencia arancelaria. Entonces, el reto aquí es ver justo cómo China se vuelve en el conflicto comercial un socio estratégico, ya sea para que México funja como un receptor de inversión extranjera o ver de qué manera nosotros podemos insertarnos en la cadena de suministro. Hay algo que quiero aclarar y espero ser claro. Dentro del TEMEC se dieron algunos protocolos para que México no pudiera tener tratado de libre comercio. Para que México tuviera tratado de libre comercio, no decía China, pero decía con economías que no fueran de libre mercado. Entonces, ahí nos hicieron un poco un candado. Sin embargo, señores, quiero aclarar algo. China y México no son economías complementarias. China y Estados Unidos sí son economías complementarias. ¿A qué nos referimos? A mano de obra. China tiene mano de obra, nosotros tenemos mano de obra. China tiene mano de obra, Estados Unidos no tiene mano de obra. De ahí viene el concepto de la complementariedad. Yo nada más, hablando de China y siguiendo con esta perspectiva, yo nada más quiero recordarles que en tiempos de bonanza, China crecía
o tenía un crecimiento anual sostenido del 11 al 13%, ¿no? En tiempos de pandemia empezó a bajar al inicio a 6.3 y de repente se fue desmoronando. Es el único país que va a tener un crecimiento de esta naturaleza, que es el 1.9, pero crecerá en el 2021 a 8.2, que eso les habla pues de la fortaleza que tiene este país, ¿no? Entonces, ocupar el espacio de China nos puede ser atractivo. ¿Por qué puede ser atractivo Asia? Señores, pues simple y llanamente porque tiene los puertos y los centros financieros más importantes están ubicados en Asia. Y esto es algo que tenemos que evaluar. Los puertos de Shanghái, de Hong Kong, de Shenzhen, los centros financieros son polo de atracción de negocios. Entonces, hay que perderle el miedo a Asia, ¿sí? Hay que perderle el miedo a China. Y con esto que decía la maestra Guadalupe sobre si iba a hablar de China, miren, creo que en otra ocasión inclusive puedo decirles cómo hacer negocios con China, pero nada más quiero poner en perspectiva algunos datos importantes. China no es cualquier nación, tiene vecinos sumamente poderosos como la Federación Rusa, como India, tiene naciones vecinas como Afganistán, entonces tiene los muy buenos y los muy malos, entonces ojo con esto. La mayor parte de la densidad de la población se encuentra a la parte de la costa, ¿no? Entonces, por eso cuando dicen, pues es que de repente he escuchado que comen ratas, que comen perros, olvídenlo, eso cuando ustedes vayan y vean, eso no lo van a ver en los lugares civilizados. Ven esa gráfica, se dan cuenta que hay unas partes que son inhabitables y entonces lo que haya es lo que se come, ¿no? Entonces, bueno, el caso de China, estamos hablando cerca de 1.450 millones de habitantes, donde hay una política de nacimiento de una persona por matrimonio, donde el chino mandarín es el idioma oficial, donde es una cultura colectivista, donde hay un gran respeto por los ancianos, donde a pesar de que se diga que la mujer ocupa un papel relevante, pues todavía no lo es, donde la educación básica hasta la doctoral son los principios de Marx y Lenin, donde Xi Jinping de repente parece más capitalista que de izquierda, donde la educación y la salud es uno de los aspectos que más se privilegian en China, en Asia, ¿no? Estamos hablando de que el éxito de China no fue obra de la casualidad, viene con las 4 fases del éxito que se gestaron a partir de 1979. Entonces, perdámosle el miedo a ligarnos con esta nación. Yo se los digo porque representaba al menos hasta el 2019 el 35% del PIB mundial. Y esto se los comento con conocimiento de causa. Cada vez que yo tengo la oportunidad de viajar a China y hacer negocios, me doy cuenta del poderío en cuanto a la tecnología, al desarrollo del capital, buscan inversión, buscan aliarse. Y esto es importante porque si no lo hace México, que tiene un hándicap muy importante en el desarrollo tecnológico, pues entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer, no? Entonces, acerquémonos sin ningún temor a Asia, en particular a China, que yo creo que vale la pena. Esto lo digo porque temas tan superfluos, ¿no? Como que las tarjetas, que el estornudo, que las comidas, que el cubrebocas desde antes ya lo traían, los protocolos de negocio. Esto es algo que sin duda alguna lo podemos hacer. Pero ¿sabes qué? Y con esto trato de terminar el tema de China. Traten de venderle algo a China. El año pasado nosotros mandamos a 2 empresas a una feria, que es la feria de Cial, de alimentos, donde prácticamente les hicimos toda una agenda de negocios para que les compraran en China y fueran sus distribuidores en China. Entonces, pierden el miedo a China, por favor, porque es una nación importante. Otro de los temas que yo pongo en perspectiva, no sé, hacia mediano o largo plazo, es este tema de Hong Kong. Cuidemos y tengan cuidado que esto no detone en un movimiento de mayor
trascendencia, porque si detona, ya Estados Unidos y la Federación Rusa ya tomaron partido por este tema de Hong Kong, que en el tema de la pandemia se tranquilizó un poco. Recuerden que hay una ley en la cual si alguien es juzgado en Hong Kong, quieren que sea juzgado por las leyes chinas, ¿no? Recuerden que Hong Kong es una región llamada de dos sistemas porque fue influenciado por la corona británica y de igual forma por China. Entonces, ese es el conflicto de fondo, ¿no? Bueno, seguimos. Parte de los retos que tenemos ahora lo visualizo para el tema de Estados Unidos y la Unión Europea. ¿A qué me refiero en particular? Bueno, si es que gana Donald Trump, es muy probable que continúe amenazando a la Unión Europea y le seguirá queriendo imponer aranceles. Esto, por supuesto, nosotros también tenemos que aprovechar, ¿no? Tenemos que aprovechar este conflicto comercial porque la Unión Europea siempre ha sido muy bien recibida por México y viceversa, ¿no? Entonces, ante este conflicto comercial, yo les diría nada más, tengamos mucho cuidado con el de este líder mundial que es Alemania. Angela Merkel ha sido un bastión de liderazgo en la Unión Europea, ustedes lo saben, y es una mujer de hierro, ¿no? Pero, sin embargo, pues Alemania tuvo un tropiezo en el 2019-2020, donde cae su PIB, y entonces esto puede preocuparnos. Ahora bien, si no se recupera Alemania, pues entonces sí tendríamos algo de problemas como líder en la Unión Europea. En América Latina, lo que buscaríamos es que el reto sea la estabilización. Que se quiten estos cacicazgos, estos liderazgos de izquierda que de repente parece que no han permitido el progreso, ¿no? No me quiero meter mucho en esta parte porque tiene que ver con una cuestión muy política. Y me regreso al tema del Reino Unido. Bueno, fíjense que este era uno de los retos más importantes, que pues poder manejar de manera eficiente la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Y saben qué? Creo que fue bien manejado. ¿A qué me refiero? Pues nosotros tenemos un tratado de libre comercio y esto es algo que nos ayudaría a diversificar nuestra propuesta comercial. Tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Si no quieres depender de Estados Unidos, que va a ser complicado desprendernos, pues aprovecha este tratado de libre comercio con la Unión Europea. Si se sale, como ya lo hizo de manera inminente el Reino Unido, bueno, tenemos una oportunidad que se llama Asociación Europea de Libre Comercio, donde el Reino Unido está muy vinculado con la ELC y nosotros seguiríamos teniendo los mismos beneficios. Otro de los retos es, como lo he estado diciendo, pues aprovechar Asia. Perdámosle el miedo a Asia, en particular a China. Aprovechemos que tenemos un acuerdo comercial con Japón, ¿sí? Una nación, pues, de todos conocido que tiene un poderío comercial. A Japón hay que exportarle productos de calidad. No le preocupa que sea caro, le preocupa que tengas la calidad. De ahí que tú como empresario busques siempre contar y tener todo con todas las certificaciones, ¿no? Ahora bien, vienen unos nuevos amigos que son el TPP o bien el Trans-Pacific Partnership, que prácticamente pasó a ser un tratado progresista, ¿no? Tenemos naciones, muchachos, señores, doctores y maestros, que no habíamos tenido una relación formal, tales como Australia, como Singapur, como Vietnam, como Brunei. Y esto hay que aprovecharlo. Es decir, esta pandemia no basta con encontrarnos y cerrar nuestras fronteras. Lo que hay que hacer es ver de forma genérica un panorama que tenemos de alternativas y que también hay unas áreas que tenemos que fortalecer. Por supuesto, el TPP lo integraban 12 naciones, Estados Unidos se sale, pero vemos amenazas, por ejemplo, con el tema de autopartes. Con Japón tenemos
amenazas con los lácteos en el caso de Nueva Zelanda, en el tema textil con Vietnam y en el tema del azúcar con Australia. Pero pues eso es obvio que íbamos a tener algunas controversias. Bueno, siguiendo con los retos, uno de los retos es no perder de vista las tasas de interés. Para eso, señores, todos los que nos dedicamos a los negocios internacionales, es obligatorio saber cómo las tasas de interés emitidas por la Reserva Federal son o bajan o suben los puntos base y cómo pueden afectar a nosotros. Señores, este es un gran reto. ¿Seguimos apostándole al petróleo o no seguimos? ¿Seguimos apostándole a generar nuevas refinerías o buscamos nuevas fuentes de energía alternas, ¿no? Y si seguimos igual, pues entonces recuerden esos tiempos de bonanza de $110 la mezcla mexicana, hoy está 37. Ustedes vean y observen cuánto está el West Texas y cuánto está el Brent del norte. Dicho sea de paso, en cualquier momento que haya una afectación, por ejemplo, ataques a fuentes petroleras, entonces la economía se desestabiliza y automáticamente le pega al comercio. ¿Sigues apostándole al petróleo? Bueno, algún día va a pasar que vamos a tener casi que pagar porque se llevan al petróleo y pues ya sucedió, ¿no? Bueno, seguimos. Parte de los retos es esto que yo te propongo, la diversificación comercial. Señores, contamos con 13 tratados de libre comercio que llegan a más de 46 países. Entonces, aprovechen estos tratados que ya están, porque de lo contrario, seguiremos hablando solamente de Estados Unidos. Siguiente reto, mejorar la imagen en el exterior, pero independientemente de eso, que no voy a polemizar, interactuar más. ¿Por qué? Porque de repente no queremos ir a Davos, que es donde se gestan préstamos internacionales, apoyos, flujos de inversión. No queremos ir a Davos, está bien, pero tampoco quisimos ir al G20. Y entonces esto nos resta este roce internacional. Y de repente nos vamos poco a poco aislando. Uno de los retos también es mejorar la competitividad, muchachos. Y esto es, hoy todavía en la mañana, actualizaba los escaños en los cuales estábamos en cuanto a la competitividad. Yo te voy a pedir que siempre que hablemos de competitividad, utiliza al menos estos 4 escenarios, ¿no? Utiliza el World Economic Forum. Estamos en el lugar 48 de 140, el Instituto Mexicano de la Competitividad, que es de México, obviamente, el IMD o el Doing Business, que es qué tanto somos afables, amigables para hacer negocios. Y mira, nada más te voy a poner un solo ejemplo. Observa nada más allí en el terreno de la competitividad. Esta gráfica es extraída del INCO y decimos, pues estamos bien, estamos en el lugar 34, sí. Nada más que en el 35 está Turquía y en el 33 está Perú, ¿no? Entonces, hay que ver si realmente vamos muy bien. Señores, otro de los retos es, por favor, quitémonos de este mercado de la nostalgia. Tenemos que buscar mercados alternos. No solo existe Los Ángeles, no solo existe Chicago, no solo existe Texas. Entonces, aprovechemos, por favor, esta gama que existe más allá de Estados Unidos. Otro de los retos que tenemos es las pymes. Señores, yo soy un enamorado de las pymes porque pues, es lo que soporta nuestro país realmente, ¿no? Entonces, el reto radica en lo siguiente, en ofrecer los incentivos fiscales y para sobrevivir en este tiempo de pandemia, para todas aquellas pymes que ya estaban explorando los mercados internacionales. Si no hay estos apoyos, las pymes no quieren regalado, no quieren dinero regalado, quieren un poco la flexibilidad en materia fiscal y de repente parece que no entiende el mensaje el gobierno. Bueno, hay que decirlo, tienes que ver que el reto de la estabilidad cambiaria sigue siendo un punto a favor. Ha estado
parcialmente estable, ¿no? 21.09 en la mañana estaba, entonces me parece que todavía puedes aprovechar. Y si se va a 25, pues vende, exporta, ¿no? Nos van a pagar bastante bien. Otro de los retos es que México sea suficientemente atractivo para invertir y que sea receptor de inversión extranjera directa. Yo escuchaba que le va muy bien como país receptor de inversión extranjera. Bueno, 33,000 millones, llegamos en el 2019. Yo nada más los pongo en perspectiva, que por concepto de remesas se llegaron cerca de 38,000 o 39,000 millones de dólares por conceptos de remesas. Bien, parece que me quedan unos 5 minutos, maestra Lupita, más o menos. Sí, doctor. Bien, gracias. Trataré de ser un poquito más concreto y ya para cerrar. Continuamos con los retos. Yo les diría, México debe de ser todavía un actor fundamental dentro del Concierto Internacional de las Naciones. Se propuso a Jesús Seade para dirigir la Organización Mundial de Comercio. Finalmente se cayó su candidatura por estas mujeres que van apuntalando muy bien, pero ahora tenemos una oportunidad de que el secretario de Hacienda pueda liderar esta Junta de Gobernadores. Eso nos beneficia, nos ayuda y realmente nos posiciona como un país que le interesa, pues, ¿no? Que le interesa estar en el contexto internacional. Miren, si ustedes revisan el Plan Nacional de Desarrollo, pues realmente está muy limitado en cuanto a comercio exterior, ¿no? Nosotros que nos apasiona exportar, importar, asesorar, pues veíamos con escepticismo cómo iba a venir el Plan Nacional de Desarrollo y prácticamente está limitado. Entonces, no nos queda más que nosotros generar nuestras acciones. Y generar nuestras acciones por lo siguiente. Señores, dejemos de estar esperando que el gobierno nos dé todo. Nosotros como empresas, asociaciones, tenemos que unirnos. Se quita ProMéxico, que era nuestro aliado para impulsar las exportaciones, y se quita el INADEM. Entonces, de repente estas señales son un poco contrastantes, ¿no? O sea, te quito las oficinas que te ayudaban a exportar y te quito la institución que te ayudaba a organizar. Entonces, ¿qué nos queda? Pues prácticamente nosotros ser fuertes. Otro de los retos que yo veo en cuanto al comercio exterior es que realmente se aplique las leyes del comercio exterior para todos, señores. Y en esto hablamos principalmente de las leyes, ley aduanera, ley de comercio exterior y la ley del impuesto general de importación, ¿sí? Esto porque de repente parece que hay auditorías por parte del SAT, pero para ciertas empresas, no para todos. Entonces, quisiéramos que el SAT fuera equitativo y que realmente haga su trabajo de una manera más transparente. Señores, otro de los retos es evitar el contrabando. Existen 49 aduanas y ustedes saben que con ese propósito el gobierno federal ha hecho algunas modificaciones. Uno de los retos que yo te puedo decir es que para la exportación no se pagan aranceles, y tú lo vas a saber si eres fiscalista. No pagas DTA, no pagas ad valorem, no pagas cuota compensatoria, prácticamente pagas una prevalidación. Entonces, apoyemos a los exportadores. Y esto es otro de los temas más polémicos. Se metió a la Marina y al Ejército a administrar los puertos. Señores, va a crear un cuello de botella. De por sí, despachar una mercancía por Manzanillo, si hoy yo traigo un contenedor, el contenedor sale en 4 días. Quiero ver con la administración de los marinos y de los militares cómo se va a dar esta agilización del comercio, ¿no? Entonces, vemos que las atenciones se las lleva los puertos, pero no veo una acción en cuanto a las fronteras. Y ya para terminar, yo nada más les digo que el comercio exterior ya desde dentro tiene el reto del uso de la tecnología. Viene una nueva ley del impuesto general de importación y exportación que entra en vigor en diciembre. Si alguien sabe de comercio exterior, sabe que hay fracciones arancelarias que eran de 8 dígitos, ahora serán de 10 dígitos. Estos se le llaman los NICOs, números de identificación comercial, ahora será de 10 dígitos, ya que todo el mundo tiene 10 dígitos. Seguimos con los retos de utilizar
documentación electrónica, tales como los DODAS. Los pedimentos ahora son simplificados con un código QR, son más ágiles y esto facilita el comercio exterior, ¿sí? Tenemos también más digitalización, como los documentos del medio de transporte, tales como los BL, y tenemos ya, con esto finalmente termino, un tema que ha polemizado mucho, que es el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, principalmente de alimentos. Ahora todos tendrán, en caso de que importemos alimento, que cumplir con esos polígonos negros, y ahora tiene que ser un proceso diferente donde tiene que existir una unidad de verificación acreditada para que dé su aval para que se cumplan estas normas oficiales mexicanas, evitar las cuotas compensatorias importando productos que cometieron dumping o subsidio, y también otro de los retos es seguir impulsando empresas que tengan programas de fomento como los IMEX. Y ya para terminar, generar el impulso a las pymes con alianzas estratégicas. Seguir utilizando el comercio electrónico. Con esa imagen me quedo. Todos los que son pymes observen que los porcentajes de uso de las redes pues son bastante interesantes, ¿no? Entonces, hay que perderle el miedo, ¿no? Yo les diría, no todo es tequila o aguacate, hay que vender y producir lo que el cliente necesita, y yo no estoy de acuerdo que nada más hagas limonada, sino haz mermelada, busca alianzas, exporta y pon franquicias, ¿no? Y señores, es adaptarse o desaparecer. Muy bien, Lupita, pues parecía que llevaba prisa, traté de adaptar y acotarme a una hora. Es mucha información, es un universo muy vasto de información. Perdonen si fui algo rápido, bueno, traté de ser lo más puntual en cuanto a la información. A sus órdenes, cualquier duda, con mucho gusto lo platicamos. Muchas gracias, doctor. Adelante, Lupita. ¿Puedo comentar algo, Lupita? Adelante, Jorge. Gracias, compañera. Doctor, en primer lugar, felicitarlo por la calidad de su exposición. Efectivamente es mucha información, pero al mismo tiempo se me hizo muy fluida. Quienes somos académicos siempre buscamos ver ejemplos positivos para mejorar las clases. Muchas felicidades. Y por otro lado, de toda esta información que nos comenta, en un tema de globalización, de comercio exterior, me preocupa también la imagen que damos como país cuando algún empresario, algún exportador o importador tenga algún problema de logística, e inclusive hasta por imagen, ¿no? O sea, por imagen, ¿qué pasa en un puerto tan importante como el de Manzanillo, por ejemplo, que llega una mercancía del Pacífico, ¿no? Y quienes reciban, quienes hagan la operación, la logística del puerto, sean militares, por ejemplo, ¿no? O sea, que sea la Marina. Me preocupa la imagen al exterior. No sé si con su experiencia algún otro estado hace esa actividad de encomendar al ejército. No sé si siquiera China, por ejemplo, ¿no? Que es comunista o falso comunista por el éxito de su balanza de pagos y el gran éxito que tiene en la balanza comercial. Si en China, por ejemplo, los puertos son operados por militares. Gracias, estimado Jorge, y muy interesante tu planteamiento. Mira, por naturaleza es un punto donde convergen muchos intereses y por obvia razón hay fuerzas de empresarios que juegan de manera correcta y también hay otros empresarios que buscan la facilidad de hacer la operación. Pero bueno, en concreto, yo nada más te quiero decir algo, que todo esto se genera porque por
principalmente el puerto de Manzanillo, es uno de los principales puntos de ingreso de precursores de drogas sintéticas, como te imaginarás, el fentanilo, pero también otros precursores. Pero lejos de eso, Jorge, te voy a explicar algo y con conocimiento de causa. En la aduana de Manzanillo existe un laboratorio, ya existe un laboratorio para de una manera rápida, expedita, saber si la sustancia que tú estás transportando es un precursor de droga sintética. De forma adicional, es una de las pocas aduanas que tienen esos laboratorios, porque en la Ciudad de México hay un laboratorio central de la Administración General de Aduanas, pero derivado de una afluencia interesante de estos precursores en Manzanillo, se puso y se dispuso de este laboratorio. 2. Hay algunos dispositivos electrónicos, como hay una pistola que se llama FASIR, que en cuestión de segundos, al momento que usted pone, como estas pistolas para toma de temperatura, al momento que tienen una sustancia, inclusive le dice si es precursor, pero además le dice la fracción arancelaria y si es prohibida o no. ¿A qué quiero llegar? Ya había estos mecanismos y que inmediatamente cuando se detectaba este tipo de mercancías, se tenía que notificar, Jorge, se tenía que notificar a la Marina y al Ejército. Por procedimiento ya se hacía, pero ahora militarizar, yo ni siquiera, fíjate que yo no me preocupo mucho por la imagen. Me preocupa mucho el flujo de la operación, Jorge. Es que yo no te miento. Si yo traigo un contenedor, tardan 2 días en descargarlo. Hoy es martes, lo terminan de descargar miércoles, jueves. Yo solicito hacer una revisión previa el día viernes. El día lunes necesito cita para sacar con la aduana para ver si me lo pueden pasar por aduana. Yo estoy pagando pedimento el martes y probablemente mi contenedor salga hasta el miércoles, jueves. Esto es con la gente que sabía la operación. Y ahora, los navales militares, ¿qué va a pasar? Va a terminar por entorpecer más el comercio. Sí. muchas gracias, doctor. Gracias por su respuesta. Doctor Eduardo, yo sí quisiera hacerle una pregunta. Bueno, ya se la encaminó Jorge. Efectivamente, la pregunta muy concreta, ¿tiene la capacidad técnica la Marina como para realizar esas labores de clasificación arancelaria? Ya vi la cara, ya me va a decir que no, entonces le voy a hacer otra pregunta. ¿Es viable volver a que sea la gente de aduanas del SAT la encargada para que se vuelvan a hacer cargo por operatividad de procesos y por economía administrativa procesal de las importaciones y exportaciones? A ver, yo encuentro una situación, desde el punto de vista político, usted no ha querido entrar en lo político, se le respeta, se entiende, pero es, desde nuestro punto de vista, a la experiencia de ustedes, un error tener a la Marina. Está bien el narcotráfico, que lo combatan, pero ¿es o no un error tener a la Marina en estos momentos encargado de tráfico de comercio exterior en los puertos? Antonio, es complementaria a lo que decía Jorge. Cuando descargan un contenedor del buque, automáticamente usted va a observar que frente a la descarga ya hay un camioncito de la Marina que está al pendiente del descargo. Y si ellos notan algo atípico en esa operación, solicitan que ese contenedor se vaya a sus instalaciones y que se abra. De hecho, lo separan en patio, ¿verdad? Exactamente, Antonio. Y tienen un camioncito que no me han permitido tomarle foto, pero tiene un camioncito que puede rodear el contenedor y escanea automáticamente para detectar las densidades de las mercancías que traen dentro. Es decir, ellos ya tienen la tecnología para hacerlo. Y los mismos rayos gamma que ahora ponen en los arcos de salidas de las aduanas ya lo tenían. ¿A qué quiero llegar? Van a generar un cuello de botella. Yo no estoy en contra de que se ponga la Marina y que se ponga el Ejército,
pero ya estaba, ya estaba. Entonces mi pregunta es, si había corrupción, ¿quiere decir que ya estaban entonces enterados? Digo, con todo respeto, pero entonces ya no entiendo la propuesta, porque es meterlos a qué. Me hablas, Antonio, de un tema de clasificación. Mira, yo doy esa materia y me lleva 1 año y medio impartirla. El tema de clasificación es un tema bien complejo. ¿Sí? Claro. Es un tema bien complejo porque es la ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Déjate platico, la nueva trae 680 y tantas páginas, más las notas explicativas son 1,200, son 1,800 páginas, más los criterios de la OMA, más los criterios de la Secretaría de Hacienda. Estás hablando de un universo de 2,000 páginas. Quiero verlos en capacitación a ellos. Entonces va a afectar la operación. Claro que sí, doctor. Y efectivamente, simplemente cuando hay una cuestión y usted pide en la aduana una reunión técnica con un perito para reclasificar o analizar, se arman unos tremendos broncolones ahí en la aduana de Manzanillo, donde te llegan a decir que tú estás mal y traes un especialista en clasificación. Con todo respeto para la gente de la Marina, les tengo mucho respeto a los militares, pero con todo, así siendo drásticos, no tienen, y no porque no puedan, no sean inteligentes, no tienen la capacidad del conocimiento específico que usted tiene, doctor Eduardo. Usted mismo lo ha reconocido, se lleva años. Nosotros en el despacho litigamos y la persona encargada de ver pamitas y todo eso, bueno, con cariño le decimos pamita porque pues nos genera los dividendos de cobrar buenos honorarios. Pero usted sabe la complejidad. Entonces, cuando a mí me dice un teniente de la Marina especializado en construcción de buques, ¿qué tiene que ver el comercio exterior con ponerlo adelante de un contenedor de estos grandotes de 40 y tantos pies? ¿Qué vas a ver? Con todo respeto? Y lo invitamos al doctorado a que se integre al de la Marina para que medio se enseñe a entender qué es un despacho y qué es una importación o una exportación. Pero ese es el problema. Nosotros sí somos algo críticos, muy drásticos con ellos, porque no es la función para la que fueron diseñadas las Fuerzas Armadas. Bien entiendo la Marina que en algunas ocasiones llegaba a detener de nuestros clientes algunos contenedores, ahí les ponía un perro, o sea, para que los estuvieran olfateando, y sí había un área antes en PGR que se llama Intercepción Marítima, que tenía la obligación de interceptar el 10% de contenedores. Por eso hoy que veo que la Marina, efectivamente, fíjese usted, tiene más visión en la cuestión, pues es especialista en comercio exterior, pero esto va a entorpecer y aumentar simplemente los costos de almacenaje mientras sale ese contenedor. Calcule, no sé ahorita cuánto estén cobrando por un contenedor de esos chiquitos, de los grandes. 2,500 pesos diarios. Pues imagínese que se le ocurra al teniente o al contramaestre de la Marina de tenerlo ahí 2 meses, ya cómo le sale el puro almacenaje. Es interesante lo que comentas, Antonio, y te voy a decir que es algo que me puede preocupar. Si ya lo metes un puerto, probablemente después lo vas a sacar a hacer verificación de mercancías en transporte. Y entonces, ahora sí, 14, 15 y 6 constitucional, ¿dónde quedaste, no? Entonces, digo, ya empezamos con puertos y ahora, ¿qué va a pasar después? Y por cierto, veo que ya sabe mucho de esto de los PAMAS y del comercio, Antonio. La verdad que estamos hablando del mismo idioma, me da gusto. Gracias, doctor. Y por último, le agradezco. Y hay más preguntas y yo no quisiera que se acabara, María, la plática, y sí quiero pedirte de favor, doctor, te vamos a comprometer para otras platiquitas. No sé si estoy abusando de tu tiempo, de tu espacio y del escenario en el que nos encontramos, para ver luego las cuestiones de comercio exterior aquí en el doctorado, si tú lo consideras pertinente, ¿verdad? Mira, Antonio, desde ahorita te digo, lo voy a pensar, sí, estoy de acuerdo. Fíjate que la UDG es mi alma mater y yo le debo lo poco o lo mucho que soy, le debo a mi universidad, muy orgulloso, y lo que me pida la UDG, yo estoy encantado, Antonio. Muchas gracias, doctor Eduardo, y estás cordialmente invitado. Posteriormente haremos la agenda. Es que tenemos en el doctorado muchas líneas de investigación, se han aperturado, y el área de comercio exterior todavía la tenemos ahí un poquito endeble, y si nos gustaría compartiremos ya tributación internacional, lo que es BEPS, que también el día de ayer hubo una conferencia bastante interesante, y como ahorita la tuya, tenemos bastante
gente y pues piden más. Ahora sí, como la tocada de rock, te vamos a volver a invitar al escenario, ¿verdad? Yo con gusto. De hecho, la presentación era pues flashazos de información y cada una se desprende pues prácticamente una gran cantidad de información. Entonces yo estoy a la orden, Guadalupe, Antonio, Jorge, en el momento que les pongan y yo estoy agradecido. Muchas gracias, doctor. Adelante, Igualmente, muchas gracias por su Lupita. intervención. Gracias por compartirnos. Adelante, Jorge, ustedes. Gracias, por favor. doctor Eduardo. Pregunta Miguel Mondragón. Con políticas de comercio exterior, siendo México un principal productor de materias primas, ¿ayudaría el crecimiento económico? Este es el momento de no enconcharse, pues, ¿no? O sea, eso es algo que es importante para mí reiterar. Nosotros, indudablemente, sí generamos materia prima, pero no podemos aislarnos. Y el aislamiento es muy probable que nos lleve pues, al fracaso, ¿sí? Traté de poner en tela de la mesa, pues, todos los puntos que podíamos aprovechar nosotros como productores. Yo no te puedo decir que ese es el detonante, la exportación nada más de materias primas, pero sí te puedo decir que si de manera inteligente logramos incorporarnos a la cadena de suministro de un proceso, entonces ahí le veo como algo atractivo. Lo que sí te puedo decir es, perdamos miedo de ligarnos estratégicamente con los gigantes, ¿no? Ahora que estoy evaluando las empresas para el galardón nacional, visitamos a veces empresas pequeñas que producen hules para las puertas de automóviles y son pequeñas empresas que prácticamente se incorporaron, se subieron a una cadena de suministro donde ahora esos automóviles están rodando en Alemania. Perdámosle el miedo. Si quieres trascender, te tienes que animar a hacer cosas grandes, pero creo que las condiciones de repente nos han afectado, nos han permeado y nos han generado cierto temor, como es natural. Mucha gente dice, no gastes, invierte o ahorra, o mejor nos vemos el próximo año. Y mientras, ¿qué hacemos con los trabajadores? Tenemos que seguir operando. Ahora, por primera vez, tenemos que actuar de una manera más inteligente, más inteligente. Entonces, sí puede ser un detonante, pero tenemos que generar una estrategia, ¿no? Gracias. Pregunta Eduardo Martínez. ¿Considera usted, doctor Eduardo, que el marco legal donde el comercio internacional se desenvuelve debe modificarse por razón de la pandemia? Sí, fíjate que sí, pero todavía no hemos medido el impacto. Esto es importante decirte. Todavía nos encontramos como dentro del hoyo negro y no sabemos realmente qué es lo que se tiene que actualizar o modificar o flexibilizar. Te voy a decir por qué. Porque lo que viene en cuanto a flexibilización, seguramente ya lo estamos viviendo, son en temas logísticos, donde ahora las mercancías deberán de ser expuestas a una revisión mucho más exhaustiva para evitar la propagación de los virus y demás, ¿no? Es como de repente ahora, antes de salir embarques de Asia, pues puedes solicitar la visita de una empresa auditora o certificadora que confirme que el producto no viene manipulado directamente por las manos de algún asiático, ¿no? Entonces, sí se tiene que modificar, pero todavía no sabemos de qué forma. O sea, hay que ser honestos. En este momento estamos todavía dentro de la nube, no tenemos claridad sobre qué se va a modificar, pero sí se tendrá que hacer. Y cuestiones logísticas ya se están haciendo. En exportaciones para Estados Unidos, ojo con esto, por ejemplo, no ha afectado el flujo comercial todavía, por ejemplo, de alimentos de Estados Unidos. Todavía no nos exigen algunas certificaciones adicionales que las que ya se tenían, como el del FDA o el de la USDA o lo que fuera, ¿no? Entonces,
creo que en su momento se tendrá que hacer, todavía no lo sabemos. Porque la legislación que tenemos, creo que hasta este momento es bastante robusta y creo que es suficiente para enfrentar lo que hay. Una última pregunta de Jesús Lara, estudiante de contabilidad. El ocupar el espacio de China, ¿se refiere el espacio o competir o ser aliado de China? Buena pregunta, y yo le diría que son las dos vertientes, ¿sí? El lugar que ocupa China es tan inmenso que yo creo que no nos daríamos abasto. Número uno, si queremos utilizar a nuestro país como plataforma para después exportar a Estados Unidos, México puede ser receptor de inversión extranjera directa. Número dos, si Estados Unidos se agudiza este conflicto, ¿podemos exportarle a China? Claro que podemos, y es un enorme mercado. Pero también no olvidemos que hay esta limitante que se puso dentro del TEMEC, y era esta parte de que no podíamos tener formalmente un tratado de libre comercio. Ojo, pero podemos ser socios estratégicos, podemos tener un vínculo comercial sin la necesidad de un tratado de libre comercio. Entonces, puede ir, para el compañero que hizo la pregunta, puede ir en ambos sentidos. Para ser receptor de inversión extranjera de China o bien para venderle a China también. Entonces, esto puede ser atractivo. Inclusive, si Estados Unidos empieza a dejar de comprarle productos a Asia, nosotros podemos ser proveedores de Estados Unidos. Gracias, doctor. Esa era la última pregunta. Pues en lo personal, le agradezco mucho por su tiempo, por su dedicación. Creo que los que lo pudieron ver y lo que los estamos acompañando, notamos, como usted lo dice, es un enamorado de China, de las MIPYMES. Entonces, gracias por este tiempo, gracias por sus conocimientos y habilidades. Y como ya dijo el doctor Antonio, ya tenemos la siguiente tema, que es cómo hacer negocios con China. Con mucho gusto, Guadalupe. Te agradezco, te felicito, y a todo el equipo que hizo posible esta plática, charla. Créanme, es mucha información, pero con gusto, en el momento que me lo pidan, yo estaré atento a su invitación, y el agradecido soy yo. Muchas gracias, Antonio, Jorge, Guadalupe, gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias. Adelante, Lupita, ya para despedir el evento, por favor. Si lo cierran ustedes, Jorge, por favor. Y nuevamente agradecerles a todos. Cierran ustedes, por favor. Gracias. Buenas tardes. Adelante, Lupita, si gusta cerrar. Pues agradecemos a toda la comunidad universitaria, alumnos de licenciatura, maestría y doctorado. Es un honor para nosotros el brindar espacios que nos permiten seguir adquiriendo y desarrollando habilidades. El tema de la pandemia no es una limitante, y como nos lo mencionaba nuestro ponente, contamos con una gran apertura de comercios, de tratados, y está en nosotros el desarrollar esas nuevas áreas de oportunidad. Nos despedimos y seguimos en contacto con ustedes. Gracias.